Amable auditorio del Grupo Eclipse, bienvenidos esta noche, una mesa de análisis político y como cada noche, por supuesto, agradezco que nos acompañen en este espacio informativo. Alejandro Sánchez Vezquita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Tony, Dani, a ustedes, muy buenas noches. Daniel Barquet, Muy buenas noches. un placer saludarles, caballeros. Bienvenidos a usted también por acompañarnos. Ha sido una semana muy importante de muchos temas y uno ejemplar que quiero platicar, Alejandro, Daniel, si me lo permiten. Sabemos que el trabajo en el mar es uno de los más duros y por esto nos hemos propuesto dignificarlo. Hemos escuchado sus preocupaciones, sus propuestas y gracias a un diálogo abierto y franco, hoy tenemos un programa como este que responda a una necesidad sentida, una demanda legítima de quienes llevan años esperando ser tomados en cuenta. Es esta acción que ha encabezado el gobierno del Estado, Joaquín Díaz Mena, dio inicio a un importante programa denominado Seguridad en el Mar, con el que se está entregando más de 13,000 chalecos salvavidas y 3,500 equipos de radiocomunicación para salvaguardar la vida de quienes diariamente se dedican a esta actividad pesquera. La pregunta, la interrogante, el tema que vamos a platicar esta noche, ¿dónde queda entonces la responsabilidad de los propios pescadores y los patrones de barco? ¿Por qué el gobierno tiene que darles chalecos y radio? Falta que les den cordel, carnada, gasolina o que incluso el gobierno salga a pescar. ¿Cómo ves el tema, Alejandro? La verdad es un tema que puede crear controversia. ¿Por qué? Porque aquí lo que está haciendo el gobierno del estado es dar las herramientas adecuadas para ir a pescar. La pregunta es ¿por qué? Si es cierto. Aquí es una responsabilidad de los propios patrones y de los propios dueños de embarcaciones o de los propios pescadores tener todo el equipo adecuado. Están jugándose la vida. No es una cuestión sencilla o nada más de voy a trabajar como lo hacemos tú y yo, y cualquier trabajo requiere medidas necesarias. Vimos un 2024 marcado por muerte de pescadores, desapariciones, imágenes tristes que vimos desde lo alto, viendo clemencia y luego por su vida y luego ver una vida desbaratada, tirada al mar, desaparecida ese cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Vimos también milagros, como el llamado milagro de Milton, donde estos pescadores se enfrentaron a los huracanes. ¿Qué necesidad hay, Tony? Es una embarcación de mediana altura en el que tienen todos los sistemas. Dicen que falló, pero bueno, no había ni chalecos salvavidas, no había estas roscas de salvavidas. ¿Dónde estaban los aparatos satelitales, los chips satelitales? Hoy esa tecnología para esos barcos está allá. Entonces, hoy el gobernador hace entrega de esto y esperemos que lo usen, porque hemos visto que a pesar de tener todos estos equipos en alta mar, no hay un sistema o sea, no hay no lo usan. A una vez que llega una guardia costera, una supervisión marítima, no sé, inmediatamente todos vemos a los pescadores ya con sus chalecos, con todo el equipo necesario para evitar estas muertes. Y no solamente eso, Tony, estas muertes generan un problema tremendo para las familias, una escalada de procesos de daños económicos que luego se convierten en otras situaciones. Ejemplo, no está el padre de familia, la madre tiene que hacerse cargo de los hijos no tienen una educación adecuada, una alimentación adecuada, crecen y empiezan a crearse en otras circunstancias, por ejemplo, a delinquir. No estoy diciendo de todo, pero de todos, pero sí hay realmente una situación muy problemática para estas familias. Entonces, ¿por qué no usarlo? ¿Por qué es incómodo pescar? No, ¿dónde está? Sea mediana, pequeña o alta, tienen que tener estos equipos que son realmente indispensables para salvar la vida. Así que el gobierno del estado está haciendo su parte o más de lo que debe de hacer al entregar esto como apoyos económicos. Está bien, pero que los usen. Eso es para mí la medida principal. Daniel Barquet, Bueno, yo considero, ¿no? Hay más de 15,000 familias participando en este entorno pesquero dentro de la legalidad. Hablemos de la pesca furtiva y de todo lo que conlleva. Hay gente en el Cerezo detenida por situaciones de pesca furtiva. La realidad es que el sector pesquero, los pescadores en sí, los trabajadores del mar, son un sector muy sufrido.
es muy complicado ser pescador. Hoy en día más con las vedas, con las disminuciones de especies, con la falta de seguridad social. Entonces, de alguna manera, mis respetos y reconocimiento a todos los que se rifan la vida día a día saliendo a trabajar al mar. Lo cierto es que hay dos formas de ver esta lectura de lo que está haciendo el gobierno del estado y el gobierno federal en general con el sector pesquero. Por un lado, sí hay una deuda social de atenderlos. Recordemos, por ejemplo, que mucha gente que en su vida había visto el mar, que jamás había nadado, fue obligada a ser pescador porque no había otra opción económica. Me refiero al tiempo de Dulce María Sauri como gobernadora interina de Yucatán, con aquel plan de Rodolfo Menéndez Menéndez, que se llamó el PRODESOE, Programa de Desarrollo de la Zona Enequenera. Bueno, muchos pescadores, muchos agricultores, al ya no tener el tema enequenero, al liquidarse toda la actividad enequenera en Yucatán, fueron llevados por oportunidades, tales como había barcos, había recursos, para que se volvieran pescadores. Digo, Timucuy es un caso claro en esto, mucho pescador langostero, buzos, que no eran buzos, pero ya lo tienen que ser el paso de las décadas, cuando habían sido trabajadores de milpa. Son los langosteros de Timucuy, por ejemplo, y así en toda la zona enequenera hay mucho trabajador del mar, en Tacmec, por ejemplo. Eh, hay una deuda histórica, sí, pero por el otro lado también hay que entender que una Secretaría de Pesca que encabeza la amiga Lila Rosa Frías, más que un aspecto técnico, es un control político. Entonces les están dando de más. Yo creo que están librando de responsabilidades a muchos empresarios del sector pesquero, a mucha gente que tiene los permisos de pesca y subroga o subcontrata. Lo vimos con las tragedias de los huracanes, que muchos de estos pescadores ni siquiera eran de Yucatán, eran de Sabancuy, de Campeche. Lamentablemente la madre de uno de estos pescadores le estaba echando la culpa a la gobernadora. ¿De dónde? De Campeche. Estabas en Progreso, en Yucalpetém. Pero bueno, en ese momento de crisis, la señora no buscaba a quién culpar, pero como no era su entorno Yucatán, ella hablaba de Campeche. Estos pescadores que dicen, bueno, los buenos van a donde dicen, los malos van donde se les pega la gana. Estos GPS de repente que salió la ruta al mar a pescar a tal lugar y no aparece en otro lugar porque está haciendo otras cosas, actividades ilegales. Entonces yo creo que hay dos formas de ver. Por un lado están resarciendo esta deuda histórica hacia los pescadores y por el otro también están promoviendo este paternalismo o continuando este paternalismo histórico para tratar de tener el control político sobre los municipios de la costa. Sí, yo lo que no entiendo es por qué arriesgar la vida si lo puedes tener. Es cierto que hay muchos pescadores que económicamente no están bien, sí, pero sales a pescar. ¿De qué sirve? O sea, nosotros tenemos seguros en nuestros vehículos. ¿Por qué? Porque un daño económico, tal vez nuestra economía no pueda resolverlo. Es allá para tener un amparo. He cubierto, por ejemplo, notas en donde langosteros bajan con una compresora, una manguera, y esa manguera, ¿saben qué tiene adentro en vez de filtro? Porque el filtro es muy caro, tienen toallas femeninas con una pastilla también de menta que hace de filtro para que pueda el aire de la compresora filtrarse, tener cualquier jalón, cualquier marejada, se desprende la manguera de la boca, listo, tiene que salir el buzo muy rápido para no ahogarse, pero al salir rápido se descompresiona o muere o queda con alguna situación de parálisis corporal o con algún impedimento físico. Y esto también conlleva a daños colaterales para la familia. Entonces, a lo que voy, ¿por qué no prepararse, estar prevenido? Porque solo ven el cielo y ven las nubes y no hay nada, porque antiguamente ellos conocían del clima, sí es cierto, muchas veces todos decimos, ahí viene el huracán y los pescadores dicen, no, no va a entrar. Y efectivamente no entra, no hace daño, pero ¿por qué valerse de su instinto y no tener estas herramientas que salvan vidas? ¿Cuántos pescadores hemos visto que han sido hallados sus cuerpos sin una protección? No tienen ni un solo chaleco salvavidas.
hay otros casos afortunados y milagros que son considerados en el mar que fueron rescatados agarrándose de bidones, pero esos son milagros, pero tampoco tienen chalecos salvavidas. Entonces, esa inspección, muchas veces los pescadores se van de los refugios pesqueros y no piden permiso a la autoridad marítima o capitanía de puerto y se van sin la debida reglamentación. Es ahí donde se deben aplicar sanciones para evitar más muertes. Entrega de equipos bien. Vuelvo a insistir, si no los usan, entonces es como jugarse a una ruleta rusa. El ordenamiento del sector pesquero es una tarea realmente grande. Digo, en muchas épocas esto de entregar chalecos ya se ha hecho. Muchos de esos chalecos acabaron empeñados, incluso a cambio de cervezas en las cantinas del puerto. Ya lo hemos visto antes. Esto de entregar GPS se hablaba desde 2018. Entonces, bueno, tampoco es nuevo. ¿Por qué no se usa? Bueno, porque a lo mejor faltan esquemas de profesionalización del pescador, que dicho también sea de paso, a veces los costos son muy elevados. Había auténticas mafias antes para la entrega de libretas de mar, donde salían excursiones de Campeche y de otros puntos para que en la Capitanía de Puerto les entregaran este documento sin constatar siquiera si sabían nadar, pero a cambio de un dinero que después tienen que reponer. Falta mucho por hacer, sí, pero yo creo que hay un buen camino, al menos la intencionalidad de reordenar el sector pesquero. Habría que apuntar hacia la profesionalización de los pescadores. Los pescadores de toda la vida, como tú dices, dominan las mareas, la atmósfera, pero ya no es tan así. Sí. Entonces, de alguna manera también habría que hacer programas de capacitación. Creo que va por buen camino. Falta mucho por hacer y sobre todo está la tentación de que solo sean paliativos para tener este control político electoral de un sector completo que es muy, muy activo como es el de los señores pescadores. Solo quiero cerrar. Han ido a pescar y al pescar, ponerte el chaleco, sí es cierto, incomoda. Sí. Eso es lo que eso hace, porque Claro. pescan con cordel y tiene que tener toda la flexibilidad. Las irambas para el pulpo. Entonces, en el momento de que venga la tragedia, pues entonces ya me lo pongo. Pero si en esa tragedia el chaleco vuela, se va, ya estuvo. Tienes que sortear tu vida en el mar y a ver si te encuentra. Perfecto, pues hacemos una pausa comercial, vamos a hacer la pausa y a regresar platicaremos de otro tema polémico, los apagones no reconocidos en Yucatán, según Claudio Sheinbaum. Hablamos de esto al volver, regresamos. Familia, bienvenidos. Es viernes, este check de la noticia a través de clips de televisión, streaming para todos ustedes. Ya saben qué hacer. Vamos a dar inicio porque tenemos un menú desinformativo. Y les voy a mostrar aquí cómo es un estadio. ¿Qué es esta madre? ¿Qué estamos haciendo acá? Esquinas, ay, si me ensartas placa, ay, voy a parecer así una aceituna en un palillo de dientes. Ay, sí, ay, mira nada más, por Dios. Y soy barrendero, me gusta limpiar, ¿qué hago con...? Macta te espera todos los fines de semana con lo más gracioso de Yucatán y el mundo. No te lo pierdas, todos los viernes a través de la señal de Grupo Eclipse. Aprovecho para decir que la campañita esta que traen de que no hay electricidad, de que no hay suficientes plantas de abastecimiento, nada que ver. Hay un programa de mantenimiento normal de Comisión Federal de Electricidad que realiza y hay suficiente energía eléctrica para Yucatán y va a haber más porque viene el gasoducto y también una nueva planta de abastecimiento de energía eléctrica, para que no haya engaños, que no haya propaganda, que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, el pueblo lo sabe, pero hay que decirlo, porque si no, luego...
Estamos de regreso, continuamos con más temas para platicar esta noche. Esta semana se concretó la cuarta o tercera visita de la presidenta de México como presidente de México, Claudia Sheinbaum, y el tema era hospitales, pero algo acaparó la atención, los apagones llamados no reconocidos en Yucatán. ¿Qué fue lo que ocurrió? Le pongo en contexto, Alejandro Daniel. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó esta situación como una campañita, estas afectaciones que se han registrado en el estado de Yucatán y las manifestaciones que han provocado la falta de suministro eléctrico. La mandataria presumió que sí existe un programa de mantenimiento de la Comisión Federal de Electricidad y de hecho garantizó que hay suficiente energía eléctrica para Yucatán. Además, indicó que se está construyendo un gasoducto y una nueva planta de suministro de energía eléctrica. La pregunta es, si hay energía, ¿por qué hay apagones? ¿O qué fue lo que ocurrió, Dani? Bueno, primero que nada es que sí hay una campaña bien canalizada por la oposición, particularmente el Partido de Acción Nacional, generando este tema, que es un problema real. Hay apagones, pero además otro detalle, a la presidenta la sacan de contexto. Ella jamás dice no hay apagones en Yucatán. Ella habla de una campañita y dice hay la energía eléctrica suficiente, porque la hay. El problema de la energía eléctrica es que no hay la manera de conducirla adecuadamente, sobre todo cuando ha habido asentamientos humanos que están en crecimiento. La red de distribución puede parecer obsoleta, pero la energía la hay. O sea, la presidenta no miente, la presidenta dice, hay energía eléctrica. Quienes mienten son cuando dicen, ¿cómo es que negó que hay apagones? Ojo, jamás dijo, y ya lo revisamos muchísimas veces, no hay un solo audio que diga, no hay apagones. La presidenta se refiere a hay una campañita y hay energía. El problema es el mantenimiento. Dice, se está invirtiendo en el mantenimiento. Entonces aquí yo creo que hay un tema ahí que hay que tomar en cuenta. Estamos viviendo, y creo que en todo el país, este tema de los apagones por una red muy obsoleta, por crecimientos en general. Hablamos que en Yucatán hay unos 290,000 habitantes adicionales a los que había hace 4 o 5 años, que las demandas de consumo cada vez son mayores, que por curiosidad a la oposición se le ha olvidado y al gobierno se le ha olvidado que la principal demanda de los yucatecos ha sido que por las condiciones de calor se tuviera una tarifa eléctrica pues más económica, más barata, una luz más barata, porque aquí sí necesitamos tener un consumo alto, sobre todo por el uso de aires acondicionados, por el tema de los comercios, de las industrias que necesitan de esta refrigeración. Entonces esos temas pasan de largo cuando se politiza el tema y tratas de canalizar un enojo popular, porque es un enojo popular, y disfrazarlo y decir, bueno, la presidenta niega los apagones. No, nunca lo negó, y lo digo después de revisar el audio. Puede usted hacer el mismo ejercicio y va a ver que no dijo eso. Entonces yo creo que es interesante cómo se saca de contexto algo y se genera una situación que, bueno, por eso viene la directora nacional de la Comisión Federal de Electricidad a aclararlo. Al menos ya no viene Manuel Bartlett Díaz, que sí era impresentable y que fue algo que siempre se le reclamaba a Andrés Manuel López Obrador. A ver en qué acaba esta telenovela entre la oposición y lo que dice el gobierno. Alejandro, yo creo que el comentario sale de contexto. Tú estuviste ahí. Estuve ahí y la nota era el Hospital Orán. Realmente este hospital está magnífico. Fuentes de empleo, una de los hospitales más importantes de México y de Latinoamérica. Y la nota sale de contexto cuando la presidenta habla de esto. Sí, que hay una campanita y que se está haciendo mediático esto. Ella jamás habla de apagones. Es cierto que se está haciendo una campaña de supervisión de equipos. Eso fue lo único que dijo. Entonces, cuando todos dicen, es que no has visto aquí mi casa que no tiene energía eléctrica desde hace 2 días, que no has visto los apagones de tal lado, no. Ese es otro contexto. Es cierto, quien sufre de estos apagones, hablamos y yo soy uno de ellos, quienes sufrimos cuando no tienes 12 horas de energía eléctrica, peor aún, los que no tienen 2, 3 días de energía eléctrica están pero rechinando de enojados. ¿Por qué? Porque es imposible en tiempos de exceso de calor no tener este servicio
de verdad, despotricas e insultas y te manifiestas en todo momento. Pero aquí lo que está sucediendo es que hay sistemas como transformadores que no han tenido mantenimiento. Eso sí, eso hay una red de energía eléctrica en algunos puntos donde no tienen este mantenimiento y ante el exceso de energía colapsan. Una lluvia y colapsa, un exceso de energía en cuanto a lo que es toda una manzana o una red de colonias, pues este transformador no aguanta y tienen que pasar mínimo al hablar al 071 y creo que no me van a dejar mentir, hablas al 071 y te dicen cuando menos son 4 horas. Esa respuesta de cuando menos son 4 horas, dices, ¿qué hago? Entonces, eso es lo que está sucediendo, pero el hecho de que hay energía eléctrica llegando a Yucatán, la hay. Hay sistemas, plantas de energía que están llegando, plantas eléctricas que están llegando con esta energía a Yucatán. Lo que hay que hacer es mantenimiento en muchos de los equipos que llegan y distribuyen esa energía eléctrica a los domicilios. Pero bueno, esto se salió de contexto y la nota de Izamal, donde estuvo la presidenta, la nota de el hospital Orán, pues se dio de alguna manera opacada por el término apagones que nunca hizo referencia a la presidenta de la República. Hoy vamos a ver a la directora de la Comisión Federal de Electricidad, va a haber una reunión. Se habló de una reunión de medios, con medios para establecer algunos puntos, preguntas y respuestas. Vamos a ver qué pasa en el transcurso de este día y a ver, vamos a ver qué va a suceder. Sí, digo, es interesante cómo la política se mueve y el tema se politiza y de alguna manera se distorsiona. Aquí yo creo que se perdió de vista, debido a esta situación, el principal logro a lo mejor del gobierno del estado, que fue reunir en Izamal a todos los directores de educación básica, primarias y secundarias de escuelas públicas y que no haya un solo reclamo de maestros, uno solo. Y eso fue lo que pudo presumírsele a la presidenta, que pues es algo que en otros estados no se ha logrado y que aquí al menos pues eso fue en contexto. Sí, en días siguientes reaparecen las protestas, las marchas, todo lo demás. No quiere decir que no vaya a haber, insisto, hubo un incumplimiento hacia los maestros. ¿Quién les ofreció derogar la ley 2007 del ISSSTE? Pues bueno, esa persona no les cumplió en 2018, se los volvieron a ofrecer en 2024, tampoco les cumplieron. Entonces hay una deuda hacia el magisterio, pero al menos en esta ocasión en Izamal hubo 0 protestas y creo que ese es un puntito o una palomita para el profesor Díaz Mena. Perfecto. Hacemos una pausa comercial, regresamos. Otro tema para platicar. Este domingo hay elecciones en el Frente Único de Trabajadores del Volante. El tema lo analizamos al volver de la pausa. Regresamos. Muchas cosas que están dentro de la convocatoria que no tienen por qué existir.
Muchas gracias, muy amables por continuar con nosotros. Alejandro Daniel, el tercer tema para platicar con ustedes esta noche es esta contienda electoral que ya está en marcha actualmente. Entiendo que son tiempos de proselitismo para los aspirantes al Frente Único de Trabajadores del Volante. Las elecciones son este domingo. Hay candidatos que están buscando ya hacerse de la dirigencia del Frente Único de Trabajadores del Volante en estas elecciones, que como comento se va a llevar a cabo este próximo domingo 29. Nerio Torres Ortiz finalmente sí acudió a formalizar su registro como contendiente en estos comicios y va contra Héctor Billy Fernández Zapata. Son llamados 4.500 socios que están convocados a esta elección, pero solo podrán votar los que están al corriente con sus cuotas sindicales. Nerio Torres, de hecho, ha criticado la imposición de requisitos no establecidos en los estatutos, según este veterano líder sindical. Será, sin lugar a dudas, un proceso turbio, dicen, y pues ya veremos cómo va el tema de la transparencia. El mismo domingo se sabe quién gana y el 2 de julio estaría tomando protesta. Alex, ¿quieres comenzar con el tema? Ok, se empezó. Sí, Daniel, Ajá. Daniel. Mira, la realidad es que los dos panoramas son muy malos para los trabajadores del volante en Yucatán. Sí. Hay que recordar, Nerio Torres fue toda una historia del Yucatán que a lo mejor se fue cuando los estudiantes tomaban los autobuses y los se apropiaban de ellos o invadían las salas del cine o otro tipo de gente. Nerio Torres tuvo tanta fuerza que pudo imponerle a 2 gobernadores la candidatura de su hijo a la alcaldía de Mérida. A una gobernadora le dijo, o le das la candidatura otra vez a mi hijo, o te amontono 4,000 taxis y te paralizo Yucatán. Y acaban cediendo a este capricho de este cacique de trabajadores que fue, hay que decirlo, sí, muy querido, pero al final también acaba muy odiado. Nerio se va porque tenía que irse, estaba desgastadísima su figura, y el Frente Único de Trabajadores del Volante pedía a gritos una renovación. Y es él el que se jacta incluso de haber impuesto, aún contra la voluntad de muchos de sus socios, haber impuesto a Billy Fernández. Después dice, me equivoqué, como si fuera el gran señor y dador de vida. La realidad es que el volante enfrenta esta situación de la entrada de las plataformas. Recordarás que en algún momento todos éramos Team Uber porque el volante, los taxistas eran el enemigo, siempre es el villano, era el villano favorito. Te cobraban lo que querían, las unidades eran malas, la actitud era malísima, tenías que esperar que terminaran su partida de dominó para que se dignaran darte el servicio. Entonces, toda esta situación fue sumándose a que a la inmediatez de las plataformas prefiriéramos el ingreso a las plataformas. Bueno, ese es el panorama que enfrenta Billy. En contra de Billy dicen, bueno, es que él en 12 años hizo más riqueza personal que la que hizo Nerio Torres en 20 y tantos años. Entonces, ese es un punto que él tendrá que ver, son sus negativos. Que no puedan votar los que no han pagado, bueno, también hay que recordar que fue el mismo Nerio Torres Ortiz el que llamó a sus agremiados a no pagar las cuotas para no enriquecer a Billy. Entonces, ahorita no va a tener votantes a menos que cubran estas deudas porque hay unos estatutos establecidos. Entonces digo, no hay manera, es el regreso al pasado. A mi modo, la percepción me dice que va a ganar Nerio Torres. ¿Por qué? Porque en este momento el gran villano del fútbol es Billy. Pero también hay que recordar que regresar con Nerio es un viraje al pasado. El gran error de Billy fue apoyar a Renán Barrera de manera restricta durante la campaña y obviamente no ganó el PAN, no ganó Renán, por lo tanto perdió Billy. Y dadas las circunstancias, pareciera que Nerio Torres es el candidato de Morena. Entonces, esa es la paradójica de algo que fue muy grande, hoy lucha por sobrevivir y hay más de 4,000 personas agremiadas. Muchos de la gente que apoya a Nerio ya no son socios, vendieron sus placas. Acuérdense que las placas hoy pueden costar, no sé, 1,500 pesos, un trámite normal, pero resulta que una placa del fútbol llegó a costar más de 1,000,000 de pesos. Entonces había un valor agregado, eso ya fue. Es historia, es pasado. Tenían incluso un equipo de béisbol casi de Liga Mexicana, pagando sueldos de peloteros. Imagínense esos excesos que hoy sí son vistos así, como un derroche de riqueza. Yo creo que el fútbol va a dar una vuelta a su volante, pero van a regresar al pasado. Alejandro, yo creo que estas elecciones han lavado o han dejado ver, el cristal se limpia, pero ese cristal se ve con una escena de
acusaciones de autoritarismo, de corrupción, de una especie de pérdida de 40 millones de pesos en proyectos de salud, deficiencias en el interior del sindicato, y eso es lo que está propiciando pues que tenga más auge lo que está sucediendo en el interior que las propias elecciones. Unas elecciones sí, estoy de acuerdo que están avaladas o que va a tener como supervisión pues al Instituto Electoral de Yucatán, que bueno, pues va a tener de alguna manera pues una objetividad en el transcurso de la elección. 4,500 electores, 4,500 socios que están inscritos, pero que no todos van a poder votar por este calado que se está estableciendo de que si no tienes pagadas tus cuotas, entonces, ¿cuál es la verdadera cifra? Nadie la tiene, no la sabemos. ¿Por qué? Porque entonces, ¿quiénes son los que realmente pueden votar? Pueden de alguna manera objetar esta figura interna que están imponiendo, porque aunque tengo derecho, pero no he pagado, pero soy parte del Frente Único Trabajadores del Volante, si puedo votar. Entonces, esos candados internos están impidiendo mi democracia. ¿Qué ha dicho el IEPAC en torno a esto? No se ha manifestado. Entonces, ¿puede o no puede votar? Porque puede más el sufragio que un documento interno de candados que me impiden votar. Soy socio, voto, punto. Que no tengo mis deudas sanas o no están liquidadas, pues eso es parte de una democracia que no tiene que ver. El hecho es de que hemos visto escenarios de brotes de violencia previos y que bueno, pues esto esperemos que no se generalice, porque en épocas pasadas, pues durante las elecciones pasadas de hace muchos años también hubo brotes durante las elecciones. Don Nerio Torres pues ha tenido 10 años al frente de este sindicato, que ha tenido mucha fama en Yucatán y que él lo ha hecho más que cualquier otro de los sindicatos de Yucatán como un líder que supo afrontar las circunstancias pasadas. Hoy quiere retornar a este sindicato. Él ha dicho que va a componer las circunstancias y también ve un panorama de que él pues se tiene todas las condiciones para poder lograr ser el líder de este sindicato. Sí, digo, estamos hablando de eso, es un viraje al pasado. Yo creo que si hay los estatutos tienen que ser muy claros. Si los estatutos dicen solo podrán votar los que están al día en sus cuotas, es fácil que lleven sus recibos a la hora de poner su sufragio, porque también puede ser que el padrón esté recortado por quien hoy tiene el control del padrón, que es Billy Fernández. Pero eso se arregla muy simple, papelitos en la mano. Ahora, si lo van a poner como pretexto, también no se vale que lo quieran exhibir así. Hay una democracia interna, entonces hay estatutos, hay leyes y hay que cumplirlas. Pero ese estatuto... Mira, te voy a poner un ejemplo. En la asamblea anterior, que era informativa, Don Nerio pretendió hacer un levantamanos a su estilo, levantemos las manos y ya soy el nuevo secretario. Pero no era una asamblea electiva, por lo tanto no era votación. Pero el señor salió diciendo que había ganado la asamblea. No ganó la asamblea casi acabó en golpes. Y creo que es una de estas exhibiciones deprimentes, sobre todo en el escenario del Yucatán moderno, el Yucatán de hoy, ver gente que dice la abuela, cuando uno no quiere, dos no pelean. La gente de Billy no quiso pelear, porque si no, no sabemos a qué grado hubiera llegado. Entonces, es complicado, y sobre todo si llevas gente que ya no está en tu sindicato. Si además llevas gente o presumes el caso del chino, Fernández. Medina Fernández, que el señor es hoy funcionario del Instituto de Capacitación de Trabajadores del Estado, por lo tanto no puede ser candidato. Entonces yo creo que al final, y lo ha dicho creo que en este mismo espacio, Nerio ha dicho que después de un tiempo de ser líder sindical, va a ceder su lugar, y en este caso sería el chino. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿Es la ley del garrote al estilo Nerio Torres? Cuando hablaban de que en las cajuelas había bates y llegaban los taxistas a golpear. Yo creo que eso ya no lo debemos ver. Esperemos que en su madurez don Nerio Torres Ortiz haya aprendido estas lecciones
y entienda que es otro Yucatán, que no puede ser así, que no puede ser el golpe del bate y que, pues bueno, insisto, mi percepción me dice que él va a ganar la asamblea. Correcto. Cerramos entonces los temas, Alejandro. Pues me queda claro el mensaje que dio la presidenta de la República durante su visita al estado de Yucatán, en donde establece que el sistema de energía eléctrica fluye, que se están realizando plantas, que se están construyendo más equipo y que esa tergiversación o confusión de la gente de que habló de apagones, pues yo creo que no fue lo correcto. Bueno, ya se está rectificando, llegó la directora de la Comisión Federal de Electricidad y se establecieron ya puntos sobre esto. Quien sufre de un apagón es el que habla, es el que duele, es el que dice que hay afectaciones. Pero entonces, ¿hay un servicio de energía eléctrica? Sí lo hay. Ese es mi comentario. Perfecto, Alejandro. Daniel Barquer. Creo que hablamos de 3 temas, pero en realidad es uno solo. Es uno solo. Estamos hablando de que los tiempos político-electorales están anticipadísimos. Estamos ya en 2027, cuando habrá participación de usted que amablemente nos ve y nos escucha a las urnas electorales una vez más. El tema de la presidenta, tergiversado por una campaña, tiene razón la presidenta, una campaña establecida desde el Partido de Acción Nacional para hacerla quedar mal ante la ciudadanía, porque le hacen decir a la gente, le hacen creer a la gente que ella habló de apagones, que no hay apagones, cuando jamás habló de eso. Bueno, el caso de los pescadores, pues también estamos hablando de un control político electoral hacia los trabajadores del mar en todos los municipios costeros, y eso está encabezado por una estrategia de Morena. Y al final vemos también el caso de los trabajadores del Frente Único de Trabajadores del Volante, que estamos viendo esta campaña entre quién es el que tiene el apoyo del gobierno del Estado y quién no lo tiene. Y en ese caso decimos, Billy Fernández se equivocó. Billy Fernández apoyó a Renán Barrera. Por lo tanto, hoy es el rival más débil porque hoy gobierna Morena. Es lo mismo, estamos viendo tiempos político-electorales. Excelente. Alejandro Sánchez, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, buenas noches. Daniel Barquer, como siempre. Muy buenas noches. Sobre todo usted, gracias por la gentileza de acompañarnos a través de estas multiplataformas digitales de Grupo Eclipse. La próxima semana, otra cita. Hasta entonces, muy buenas noches.